Puse la grabación para que no se me olvide. Ahí vamos. Y vamos a dar comienzo. Ale, ¿te parece? ¿O tenemos, sí? Para que vayamos avanzando y ahí se nos va uniendo más gente. Les damos la bienvenida a este nuevo taller de preparación de las becas ANIT, de Magíster y de Doctorado Nacional. Bueno, mi nombre es Enrique Sologuren, yo trabajo en la facultad, soy coordinador del programa, dirijo el programa de alfabetización académica y profesional, también el centro de escritura de la facultad, el Writing Center, así que me he especializado en apoyos y, digamos, acompañamiento a los estudiantes, a las y los estudiantes universitarios. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes, ¿no es cierto?, que algunas recomendaciones, sugerencias y preparación para las becas ANIT. Yo también, ¿cómo se llama? Hice mi magíster y mi doctorado, ambas cosas con ambos estudios con becas ANIT, así que también tengo la experiencia de haber sido becario, así que, y de conocer un poco más también desde esa lógica el sistema de ANIT. Así que bienvenidos. No sé cuántos de ustedes me podrían indicar, quizás por el chat, me podrían indicar cuántos de ustedes van a postular a doctorado nacional y cuántos a magíster, ¿ya? Porque armamos la presentación pensando en las dos becas, magíster nacional y doctorado, pensando en las fechas. Ya hemos hecho otros talleres para doctorado, así que por eso quise incluir a magíster. Ya, hay hartos magíster, claro. La gran mayoría es de magíster. El 10 de enero se cierra las dos. Hay otros que están postulando a doctorado, a magíster. Ya, bien, gracias. Entonces, Estas, ¿sí? perdón, Enrique, estas tres charlas estaban pensadas en magíster Sí, y igual se les envió la información a la gente que estaba de postulando al doctorado. doctorado. Perfecto. Ya, muy bien. Sí, porque igual como trabajamos con doctorado, pero igualmente podían volver, si es que querían, a este taller los de doctorado. Así que muy bien. Hay algunos también de doctorados que, por supuesto, el taller está pensado para que les sirva a los dos. Entonces, el proceso de postulación a NIT, pensando ahora, que se postula ahora, el 2022, pero para el año académico, ¿no es cierto?, 2023. Bien, bueno, ¿qué vamos a conversar hoy día en este ratito de este taller? Bueno, ¿en qué consiste el concurso? ¿Cuáles son los elementos que es importante que tengan en cuenta? Las becas de magíster nacional y doctorado nacional, las bases concursales, las normativas, el formulario de postulación, sus componentes, y haciendo foco efectivamente en la parte donde hay que maniobrar, ¿no es cierto? Y hay que ser bien estratégico, que es la parte donde se juega gran parte de la evaluación, que es la trayectoria académica, cómo destaco mi objetivo de investigación, mis intereses, las cualidades, las competencias que tengo yo como postulante, ¿no es cierto? Y que me hacen un buen postulante, es decir, ¿por qué me van a elegir a mí y no a otros? Porque evidentemente esto es una competencia y no no todos los que postulan ganan la beca, ya por razones obvias, porque hay pocos recursos y hay muchas necesidades, ¿no es cierto? Bueno, la carta de recomendación y también recomendaciones para la escritura del formulario. Vamos a tener también dos talleres más, ¿ya? Así que también podemos ahí seguir profundizando en algunas cosas. Les voy a compartir al tiro, antes de seguir con la presentación, la carpeta. Hay una carpeta donde están las bases concursales, igualmente están en ANIT, y hay otros materiales que pueden ser útiles, ¿ya? Que ahí yo les comparto algunos documentos que pueden ser útiles en esa carpeta Drive.
Y también herramientas de escritura como conectores, es decir, todo tipo de herramientas que les pueda ayudar en la formulación de su proyecto de beca, ¿no es cierto? Este formulario de postulación. ¿Mm? Entonces, bueno, la beca de Magíster Nacional, ¿cuál es el objetivo? En las bases concursales, ¿no es cierto? Tiene por objeto apoyar financieramente la obtención del grado académico de magíster en programas que tienen que estar acreditados en conformidad con la ley número 20.129 e impartidos por universidades chilenas por un plazo máximo de 2 años contado desde la fecha de inicio del programa de estudio. Se excluyen programas en la área de negocio, finanzas y marketing. Ahí no pueden postular, digamos, a obtener beca con magíster que sean de negocios, finanzas o marketing. Y este concurso, el de Magíster Nacional, solamente pueden postular chilenos y extranjeros, pero que tengan permanencia definitiva en Chile vigente, ¿ya? Ese es el objetivo fundamental de la beca. Exactamente, Martín. Queda fuera porque es del área de los negocios, las finanzas o el marketing. No pueden postular, digamos, no van a quedar, vas a quedar fuera de bases. ¿Mm? La beca de doctorado nacional también tiene el mismo objetivo, apoyar financieramente los estudios de doctorado en todas las áreas del conocimiento. Esto sí, es más amplio, 4 años, ¿no es cierto? Y también hay una extensión de 6 meses más para la redacción de la tesis doctoral. A diferencia del magíster, pueden postular extranjeros con o sin permanencia definitiva en Chile. ¿Mm? Sí. Sí, yo te diría que MBA también está fuera de base. También, Rodrigo, porque es igualmente tienen que revisar bien y hay unas buenas preguntas que me están haciendo. Negocios, fíjense, negocios, finanzas y marketing, ¿ya? Ahora, sumamente importante que nosotros, ¿no es cierto? Alejandra, yo, todos los que trabajamos en el área de posgrado de la facultad, no somos la voz oficial, ¿ya? Estamos dando un apoyo, una ayuda, porque la voz oficial es ANIT, ¿no es cierto? Y ANIT, la agencia nacional, es la que les va a llevar todo el proceso, ¿sí? Por lo tanto, sumamente importante que ustedes todas las dudas que tengan las ingresen. Hay un plazo para ingresar las dudas a la mesa de, digamos, o la oficina. Ahí hay un link que ustedes pueden colocarlo. O sea que se los voy a compartir también acá, pero en ANIT, en la página web de ANIT también es fácil de encontrar. Ustedes ingresan sus dudas y por ley ANIT tiene un plazo de 5 días hábiles para responder. Entonces les tiene que responder todas las dudas que tengan, ¿ya? Están mandatados por ley a responder las dudas con respecto. Por eso el espacio para dudas se cierra con bastante tiempo antes de que se cierra la postulación. Y también eso está en las bases, ¿ya? Para que ustedes lo revisen y vayan ingresando inmediatamente todas las dudas que tengan, ¿ya? Con respecto a los programas, ¿ya? Pero si es del área de negocios, de las finanzas o del marketing, va a quedar fuera, ¿ya? Según bases concursales. Aquí está consulta. La vía oficial para presentar consulta es la siguiente, ¿ya? Ayuda a NIT, ¿sí? Y no, de nada. Yo te diría que sí, pero igualmente prefiero que siempre lo vayan corroborando. Doctorado puede ser permanencia definitiva o no. No hay problema. En la de doctorado pueden postular cualquier persona, ¿ya? Sea chileno o sea extranjero. Tenga residencia o no tenga residencia, digamos, permanencia definitiva en el país. A magíster no, magíster tienes que tener permanencia definitiva vigente. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Criterios de evaluación, ojo acá, criterios y evaluación. En magíster
por supuesto, tienen un componente importante los antecedentes académicos de pregrado. Y eso está parametrizado. ¿Qué quiere decir que esté parametrizado? ¿No es cierto? Que se calcula automáticamente con una fórmula que también está declarada en las bases concursales, ya por sistema, automáticamente, y aquí no podemos hacer mucho. Lo que tenemos, aquí es lo que cada uno tiene en términos de sus registros académicos, ¿ya? Pero lo interesante, tienes que presentarlos, ¿no es cierto, Cristian? Todo lo que tú tengas de convalidado en el extranjero lo presentas. Aquí son las notas, toda la parte de los antecedentes académicos de pregrado, son todas las notas obtenidas, todas las calificaciones obtenidas, etcétera. ¿Sí? Todo en su título profesional, ¿no es cierto? En la obtención de su título profesional o de la licenciatura para que les permite, ¿no es cierto?, optar a los grados académicos. ¿Mm? Las notas, espérenme, notas asociadas, que no tengas notas asociadas a esos cursos, sí, evidentemente va a influir porque deberías presentar una nota. ¿Mm? O sea, puedes colocar cómo viene el registro, eso tienes que ver cómo viene el registro, ¿viene aprobado? ¿Con qué criterios viene? ¿Mm? ¿Qué escala tiene? ¿Sí? Eso es importante. Perdón, que estoy leyendo las preguntas. ¿Hay alguna ley que obliga a la universidad a entregar las notas al ministerio a un plazo máximo? No, las notas las entrega la universidad, no, las notas, ustedes tienen que subir según bases los documentos a la plataforma. Y ustedes tienen que conseguir todos los documentos con sus universidades de origen, ¿ya? Y en la escuela de posgrado les ayuda, la escuela de posgrado de nuestra universidad les ayuda, por ejemplo, con las escalas de notas, por ejemplo, si estudiaron afuera, y es decir, poder hacer la traducción con la escala de notas. Sí, eso es también importante. Puedes utilizar el mismo, y los documentos, por supuesto, se privilegia. Siempre es bueno tener los documentos lo más actualizado posible, ¿ya? Pero no hay problema si tú ya tienes un certificado de hace 2 meses, no importa. Puedes utilizar ese. Lo importante es que sea un certificado según lo que te piden las bases concursales. Sí, te da Edison, la beca te da gastos de operación también. Las becas de doctorado también traen gastos de operación que tú puedes usar para todos aspectos que tengan que ver con laboratorio. Sí, me pueden escribir un correo para ver casos personales. Yo les voy a dejar mi correo. Sí, en los antecedentes académicos se considera el ranking. Claro, es el formulario, exactamente, la carta de aceptación del programa te sirve. Tiene que ser una carta de aceptación del programa, ¿ya? Y si no hay, tú puedes llenar un formulario, le puedes enviar al programa el formulario y te puede llenar ese formulario, ¿ya? Pero sirve, por supuesto. Bien, entonces, acá están los criterios y como yo les planteaba, los parametrizados ya están. Ustedes vayan revisando en las bases qué es lo que les piden. Y los no parametrizados es donde uno aquí tiene un margen de maniobra, porque en el fondo es acá donde uno puede hacer cosas, porque ya con los antecedentes académicos ya fueron, ya los tengo, pero acá es donde uno puede efectivamente, sobre todo acá en esta parte,
objetivo de estudio, declaración de intereses, retribución, fundar, argumentar su postulación de una buena manera para efectivamente plantear que la propuesta de ustedes también es atractiva, es convincente, ¿ya? Porque hay que elegir entre a quién les damos los recursos. Eso en la escuela Edison, el tema de la conversión de las notas, eso en la escuela de posgrado, si tú tienes la escala, te ayuda con esa, digamos, conversión de escalas de notas. Efectivamente, ¿ya? Y tenemos entonces las cartas de recomendación, también acá las actividades de docencia, investigación que ustedes hayan realizado, los antecedentes de posgrado, vamos a ver qué se pide en cada cosa. Las cartas de recomendación, hay que revisar en las bases, no recuerdo si aceptan en inglés. No, realmente no recuerdo, Cristian, hay que revisar en las bases. Vamos a revisar. ¿Ya? Pero las cartas de recomendación tienen que estar planteadas por sumamente importante que sea una persona, lo conversamos, lo vamos a conversar ahora, una persona que los conozca, ¿no es cierto? Que realmente pueda dar cuenta de las fortalezas que ustedes tienen, destacar las fortalezas y también dar cuenta de las debilidades, ¿sí? Son 2 cartas de recomendación. Y eso es sumamente importante que ya la gestionen ya mismo, ¿ya? Recuerden que el 10 de enero no queda mucho, el 10 de enero se cierra y las cartas de recomendación tienen que ser enviadas antes de que se cierre la plataforma. Ustedes las piden por la misma plataforma, tienen que hablar con la persona antes, con el recomendador antes, tienen que ingresar su correo electrónico a la plataforma, el correo electrónico de la persona, y a la persona le va a llegar un link, una notificación y un link para que haga la carta de recomendación, ¿ya? La haga en la misma plataforma y la envíe. Se recomienda que sean, muy importante esa pregunta, Melissa, porque las cartas de recomendación no evalúan al recomendador, no evalúan al recomendador. ¿Qué quiero decir esto? No importa si no es premio nacional de ciencias, ¿no es cierto? De ciencia exacta o premio nacional de ciencias matemáticas, o etcétera, o premio nacional de tecnología, de ciencia y tecnología. No, lo importante es que sea una persona que obviamente sea del área de ustedes, por eso idealmente que sea académico del área con la que ustedes hayan trabajado, no necesariamente tampoco es obligatorio que sea un académico necesariamente, ¿no es cierto? Puede ser una persona con la que ustedes hayan trabajado en algún laboratorio, puede ser un profesional, un jefe que hayan tenido, pero que los conozca bien, ¿ya? Evidentemente que sea del área, ¿sí? Que sea un profesional del área, porque obviamente ustedes van a desarrollar un magíster en un área específica. Son 2 cartas de recomendación. Cartas de recomendación y se fijan todos los... Esto es lo que se evalúa, entonces esto hay que preparar. Bueno, el currículum, que ustedes tienen que ingresarlo, y los antecedentes laborales tienen un peso importante en el magíster, y toda la parte del formulario de postulación, que ahí tengo que preguntarnos, y tenemos que preguntarnos, ¿por qué me van a dar a mí el financiamiento para mi magíster y por qué no se lo van a dar a otra persona? ¿Ya? Entonces, ahí es importante pensar bien en la preparación de esto, ¿ya? Aquí están los criterios de doctorado que cambian un poco, son similares, pero cambian un poco, porque aquí ya tiene, en doctorado tiene más peso la trayectoria académica. Tiene bastante más peso la trayectoria académica. Sí, sí sirven el ranking y las notas de UCAMPO sirven, ¿ya? Son un documento oficial, tú lo tienes que descargar, etc. Entonces, todos esos elementos que ustedes ven acá son también elementos que coinciden.
Idealmente es efectivamente, Francisco, que sea recomendable que sean de tu área, pero obviamente, o área afín, ¿no es cierto? Si ustedes tienen un antecedente laboral que es destacable, que no es del área en sí, pero es un antecedente importante, eso también es relevante. Ustedes tienen que escoger dentro de su antecedente relevante. Por ejemplo, no sé, participaron organizando un congreso, un foro, un seminario, y quizás no era del tema en específico del magíster, ¿ya? Pero, sí, pero evidentemente sí, es valorable el hecho de que ustedes participaron, trabajaron en ese seminario, desarrollaron las temáticas, etcétera, ¿ya? O sea, evidentemente no queda excluido un antecedente laboral, ustedes no lo pueden excluir necesariamente por el área, sino que piensen en qué comunica ese antecedente laboral, qué está mostrando de ustedes. ¿Mm? Em, Claro, por eso Edison, el resto te ayuda la escuela de posgrado. Lo que no te provee, digamos, tu universidad, la escuela de posgrado te puede hacer un certificado indicando, ¿no es cierto?, al revisar el formulario de Ecuador, viendo el formulario de Ecuador, te puede decir, ¿no es cierto?, te puede dar un certificado que muestre la equivalencia. ¿Qué significa eso sobre 30? Ujú. Para que para que tenga esa postulación. Entonces escribe a la escuela de posgrado, hay un correo, se los vamos a compartir. ¿Mm? Claro, el currículum vitae se extrae, se llena en la misma plataforma, se rellena en la misma plataforma y ahí se va armando el currículum vitae, ¿ya? Y a ver, espérenme que estoy leyendo de Melissa, todos los ramos en este caso. ¿Se explicita algo con respecto al respecto a cuál hay que adjuntar? No, no creo que las bases expliciten. eh, de todas maneras, no sé bien cómo vienen los certificados, pero el certificado, si te presenta solo los ramos aprobados, te va a decir, acá se están presentando solo los ramos aprobados, ¿ya? Siempre es mejor presentar todos los antecedentes académicos, ¿sí? Todos los antecedentes académicos que tengan, ¿m? ¿Sí? Porque igual eso viene con un promedio, etcétera. ¿M? Y de todas maneras, si ustedes presentan el que tiene todos los ramos aprobados, igual viene el promedio de notas, ¿no es cierto? La ponderación que se dio, el cálculo, y eso es lo que va a medir también el sistema parametrizado, ¿ya? Bueno, en el formulario de postulación, que como yo les decía, es sumamente importante que el formulario de postulación lo revisemos bien. Y ustedes lo trabajen bastante, por eso la invitación es que lo preparen bien, ¿no es cierto? No lo hagan de un día para otro, ¿ya? Porque evidentemente hay que dedicarle tiempo al formulario de postulación, ¿sí? Vayan el currículum, vayan completándolo, ¿no es cierto? El currículum es bastante más rápido, vayan completándolo y vayan en paralelo esbozando borradores con respecto al formulario de postulación. ¿Mm? ¿Sí? Sí, hay una parte donde uno puede colocar anexos, digamos, mayor información. Lo importante es que tengan toda la información que es obligatoria, la cumplan, y hay un espacio también para agregar otros elementos, y eso, si tienen y son relevantes, ustedes agréguenlo, ¿no es cierto? Porque eso también lo va a mirar el evaluador, los evaluadores que revisen sus becas. ¿Mm? Los documentos no pueden tenerlos de manera digital. ¿Mm?
Ahora, en el CV Eric, pueden llevar los documentos digitales o impresos como ustedes quieran ahí para el trabajo. En el CV, ¿qué se considera mejor? Que sea detallado, digamos que, o ya, claro, en el CV, evidentemente, lo más, digamos, lo más detallado que se pueda, que permita también los formularios en línea, ¿no es cierto? Los formularios en línea para todo tienen límites, ¿sí? Entonces, ahí siempre poder entregar. Hay una parte del formulario donde hay que contextualizar el CV, porque una cosa es que ustedes ingresan su CV, van poniendo sus datos, cuáles fueron sus actividades de docencia, cuáles fueron sus actividades de investigación, ¿no es cierto? Acá, creación artística, o si tienen ya algún antecedente de posgrado, por ejemplo, ya están en el magíster y quieren postular, ¿no es cierto?, para el segundo año de magíster se los financie, ¿ya? También, ¿qué antecedentes ya tienen de posgrado? Una cosa es eso y otra cosa es la primera pregunta del formulario que les va a pedir contextualizar el CV, ¿ya? Y en la contextualización del CV ahí es importante destacar. Hay ciertos elementos que tengo que destacar del CV, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ir al formulario de postulación. Aquí es importante que tengan en cuenta, las bases lo plantean, esto también para magíster y para doctorado, ¿ya? Ustedes cuando postulan también les va a preguntar cuál es el área en el que está el magíster, ¿ya? Y eso, y ahí mismo ustedes, ¿no es cierto? Eso les va a dar un comité, ustedes también tienen que elegir cuál es el comité de evaluación, cuál es el comité de área, ¿ya? Que en el fondo tiene que ser el más afín al magíster. De todas maneras, si ustedes, no sé, colocan un área, digamos, afín, pero que no era exactamente eh, los mismos se los van a reasignar, ¿ya? Eh, el formulario de postulación les va a sugerir la especialidad según la clasificación que tiene WOS, pero ustedes en sus antecedentes pueden poner todo tipo de publicaciones que tengan, ¿ya? WOS, SCOPE, ya es otra cosa, ¿no es cierto? Una es la clasificación de las disciplinas que hace Web of Science y otro es, digamos, ustedes coloquen en su antecedente, en su currículum, publicaciones que ya tengan, coloquen todas las que sean pertinentes, o las que tengan, ¿ya? Entonces, eso es importante, bueno, los objetivos de estudio, el programa de magíster en el cual el postulante fue aceptado y otros antecedentes de la postulación que el comité de evaluación estime pertinente. Tengan ojo también que las bases estipulan colocar bien el nombre del magíster o el nombre del doctorado al que van a postular, pues tienen que colocar los datos también del magíster, busquen el nombre oficial, ¿no es cierto? Todos los magíster y todos los doctorados tienen que tener una página web con la información fidedigna, ¿ya? Porque es importante por el tema de la agencia revisa que el programa esté acreditado, si no van a quedar fuera de base. Entonces coloquen el nombre del programa tal cual es, ¿sí? Porque eso es lo que se revisa con la CNA en términos de acreditación para verificar que el programa se encuentra acreditado. Entonces ustedes van a tener un comité que va a evaluar sus postulaciones, ¿no es cierto? Y aquí, como les decía, los componentes no parametrizados es donde se juega, donde realmente se juega y por eso hay que prepararlo bien, ¿ya? Porque, como les decía, lo parametrizado ya está dado, los evaluadores expertos reunidos en cada uno de los comités de evaluación, en base a los antecedentes que ustedes aportaron, asignarán un puntaje a los criterios y a los subcriterios que corresponde evaluar bajo esta modalidad, es decir, aquellos no parametrizados. Entonces ahí va a haber un evaluador humano, ¿sí? Y como va a haber un evaluador humano, hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, ciertos elementos. Y esta es la, digamos, la pauta de evaluación,
¿sí? Que los van a clasificar, cada evaluador va revisando las postulaciones y va asignando puntaje, ¿ya? Y queremos que siempre nos clasifiquen en 5, ¿no es cierto? Nos coloquen en excelente, 5 puntos, porque luego se ordenan los postulantes por los puntajes. Y de ahí, si lo tienes, Joaquín, suma. Si no lo tienes todavía no te lo entregan, no pasa nada. Pero lo que tengas, si ya lo tienes, ¿no es cierto? Si ya tienes el grado de magíster, tienes el título, tienes el respaldo, lo puedes agregar, ¿sí? Si es algo que todavía estás ahí esperando, ¿ya? Digamos, no es tan necesario. Si tienes el certificado, no sé, certificado de egreso del magíster, ¿ya? O si tienes algún documento que diga que vas a hacer el examen de grado, ¿ya? O que ya viene, eso sirve. Siempre que tenga algún documento que avale eso. ¿Ya? Estos son los puntajes, ¿sí? Hay que tener en cuenta esos elementos de los puntajes, ¿ya? La trayectoria académica que se va a ver en el currículum, ¿sí? Estos son factores que se consideran, que están en las bases, ¿ya? Antecedentes, y son iguales en magíster y en doctorado, ¿ya? Obviamente que, como vimos en las tablas de evaluación, no son iguales, ¿no es cierto? No tienen el mismo puntaje ni el mismo peso, ¿sí? Como se fijan acá, ustedes pueden ver que en doctorado, fíjense que los antecedentes laborales y tiene un peso, y la trayectoria académica también pesa, ¿ya? Pero eso pesa un 25 y acá pesa un 30, y aquí en doctorado, digamos, los antecedentes laborales no tienen un peso tan específico. Y en el magíster, por supuesto, pesan más los antecedentes académicos. Sí, algunas cosas que sean relevantes, no es necesario respaldar cada cosa que uno coloque en el CV, no es necesario, sino que solo lo que está obligatorio por base. Ahora, si hay algo que tú tienes algún antecedente que consideras relevante y tienes el respaldo, colocarlo como anexo en la sección donde te permitan colocarlo, ¿ya? Importante tener en cuenta que obviamente uno no puede colocar cosas que no corresponden, digamos, hay que ser honesto y sincero en el CV, ¿ya? Porque todo lo que uno coloque, eventualmente te pueden pedir el respaldo. O sea, no es necesario tener el respaldo de cada cosa, pero te lo podrían pedir en algún momento y ANIT te puede pedir información, ¿ya? Entonces, no colocar evidentemente cosas que ustedes no tengan después cómo respaldarlas. En doctorado, ¿qué pesa más? En doctorado pesa más, como te fijas acá, pesa bastante la trayectoria académica, los antecedentes tienen el mismo peso que la trayectoria académica y pesa mucho la postulación en sí, ¿no es cierto? Es un 40% la postulación. Es decir, a lo que yo llamo la postulación, el formulario de postulación. Se fijan, y aquí en magíster igual 30, tiene un 10% menos, ¿ya? Pero igualmente es relevante. Se fijan, acá se están jugando un 30% y acá un 40% de la postulación. Sí, puedes poner, Ignacio, que lo estás cursando, efectivamente. Que estás cursando el diplomado. Entonces, en trayectoria académica, antecedentes acerca de docencia, ayudantía, si fueron ayudantes, eso es relevante, si participaron en laboratorio, si participaron en enseñanza de las ciencias escolares, etc. Relevancia de las actividades realizadas, así como también de las instituciones donde desarrolló su actividad. Calidad de exposiciones en congreso, si han participado en algún congreso, en algún foro, han participado en divulgación,
si han participado en proyectos de investigación, han sido ayudantes, o han colaborado de distinto tipo en ferias, concursos, en proyectos de investigación aplicada, también si han participado en publicaciones científicas. Exacto, si tienes un artículo en revisión lo puedes colocar, Eric, puedes nombrarlo cuando estás contextualizando el currículum, puedes nombrar que participaste o que participaste en una publicación que se encuentra en revisión próximamente a salir, lo puedes poner. Y en el currículum propiamente tal, tienes que ver qué es lo que te deja la plataforma, porque te puede dejar quizás colocarla en prensa o aceptada, te puede dejar, quizás ahí hay que ver, porque en la plataforma hay un espacio para ir colocando las publicaciones y te da opciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, enviada o en proceso de revisión, o aceptada o publicada. También, exacto, Félix, proyectos importantes realizados en algún ramo o en algún curso, ¿ya? Tienen que sacarle partido a estas cosas, ¿ya? Tal vez no fueron ayudantes, pero hicieron algo relevante en un curso, ¿ya? O la tesis, o el seminario de grado, o la memoria, etcétera. Sí. Actividades de extensión universitaria también. Sí, lo antecedente es en orden, generalmente es los antecedentes de investigación, la misma plataforma te va pidiendo los años y te los va a ordenar desde lo último hasta lo más antiguo, ¿ya? Y ustedes cuando contextualizan el CV, ahí van relevando aquello que es más importante. Lo puedes poner esos, María José, puedes ponerlo quizá en la parte complementaria, anexos complementarios, puedas poner otras cosas, ¿ya? Pero claro, lo importante es que coloques lo que te estás pidiendo, ¿no es cierto? Nota final de licenciatura o título, y si quieres colocar algún antecedente más, ¿ya? O notas de cursos, lo puedes poner en la parte complementaria. En el apartado, claro, cuando uno va tiene que contextualizar el CV y coloca cuál es su objetivo, su interés investigativo, y ahí ustedes colocan esos elementos. Efectivamente. Entonces, claro, y líneas de investigación, puede que aparezca una parte donde tienen que colocar las líneas de investigación, ¿sí? Hay una parte, una cosa es, hay partes del formulario que ustedes completan, ¿no es cierto? Que están como los espacios específicos para rellenar, y hay partes del formulario que ya son las preguntas que tengo que desarrollar, ¿ya? ¿Sí? Entonces eso es lo que tienen que ir viendo. Por ejemplo, la pregunta 1, hay una pregunta número 1, les voy a mostrar ejemplos, vienen ejemplos más adelante. La pregunta 1 les va a preguntar, contextualizan su CV, ¿ya? Para evaluar este subcriterio debe basarse en la información presentada por el postulante en su currículum y en la respuesta a la pregunta número 1 de la sección Investigación y objetivos de estudio, ¿ya? Que eso se ve en la rúbrica acá, en objetivo de estudio. Ahí va a haber una pregunta. ¿Cuál es tu objetivo de estudio? Esa es una pregunta del formulario. Hay otra pregunta en donde tú tienes que declarar tus intereses. Y hay otra pregunta donde tú tienes que además decir cómo vas a retribuir al país. ¿Sí? Entonces acá la información entregada por el postulante en dicha respuesta tiene como finalidad contextualizar los antecedentes de las actividades de investigación presentadas en el currículum o laborales también, ¿ya? Además deben considerarse los antecedentes adjuntados de acuerdo al numeral, si corresponde.
considere que durante el pregrado las y los postulantes tienen la oportunidad de realizar ayudantías. ¿Ah? Eso es importante porque se valora, ¿no es cierto? Se valora, bueno, acá les voy a mostrar luego viene lo que se valora. Por supuesto, haber hecho ayudantía se valora, haber participado en laboratorio, haber apoyado en diferentes actividades, sean de extensión universitaria, sean de investigación, de divulgación de la ciencia, todo eso se valora, ¿sí? O haber desarrollado proyectos dentro de un curso, ¿m? Eso es importante. Ojo, otro elemento que va a evaluar el evaluador, ¿no es cierto? El evaluador del área es las cartas de recomendación. Y como les decía, no va a evaluar al recomendador, ¿ya? Si ustedes tienen un premio nacional que le escribe 2 líneas, no sirve, ¿no es cierto? No nos va a servir una carta de recomendación que diga es un muy buen candidato, firmado por premio nacional. No, necesitamos, ¿no es cierto?, que lo que se evalúa es al candidato, ¿ya? Y se evalúa entonces el potencial del candidato para la obtención del grado en función de las fortalezas y debilidades mencionadas por los recomendadores, ¿ya? Para evaluar este criterio, ¿qué es lo que se les va a pedir a los evaluadores? Que consideren los años en el que el recomendador o recomendadora conoce al recomendado y en qué circunstancias. Este criterio, como yo les decía, no evalúa la trayectoria del recomendador, sino el potencial del evaluado, de la evaluada, descrita por el recomendador. O sea, es importante la descripción que hacen los recomendadores. Por eso tienen que darle tiempo suficiente a los recomendadores para que hagan la carta, tienen que haber hablado con ellos, tienen que avisarles que les va a llegar un link y que tienen que hacerlo antes de que se cierre el concurso, porque si no quedan fuera de base. No se pueden entregar las cartas de otra manera, no se pueden mandar por correo las cartas, no se pueden subir a la plataforma, digamos, de ayuda de ANIT, no. Todo tiene que hacerse dentro de la plataforma de postulación. Entonces, es responsabilidad de ustedes que las cartas lleguen efectivamente según como lo piden las bases concursales, ¿ya? Se va a preguntar los antecedentes laborales, ¿ya? Y ahí en los antecedentes laborales, ¿qué se considera? Que haya una coherencia de la experiencia laboral en relación con los objetivos de estudio del postulante, ¿ya? Lo que no significa que tenga que seguir necesariamente la misma área, así a pie juntilla, digamos, ¿no es cierto? Lo importante es la justificación que yo voy haciendo. ¿Sí? Exacto, Eric, también muy importante, premios, distinciones, eso es importante. Hay que nombrarlos cuando uno contextualiza el CV. Los elementos, hay que destacar ciertos elementos, ¿ya? Digamos, lo que ustedes han realizado en términos laborales, la responsabilidad que tuvieron, ¿ya? Cómo enfrentaron la tarea. Fundamentación y claridad de los objetivos de estudio, luego que tengan claros los objetivos de estudio, impacto de los objetivos de estudio, factibilidad del desarrollo y cumplimiento de los objetivos dentro del periodo de la beca, 2 años o 4 años, y dentro de la duración del programa, ¿no es cierto? Que sea realista. Y sus motivaciones, las prácticas profesionales también cuentan como antecedente, no en estricto rigor laboral, pero ustedes lo pueden, sino que es un antecedente, digamos, propio de su formación, ¿sí? Pero ustedes pueden colocar, lo pueden colocar como un antecedente laboral también. Si no tienen nada más, la práctica profesional es un antecedente laboral, efectivamente. Fundamentación de las motivaciones del postulante para seguir estudios de posgrado, coherencia entre las motivaciones, la trayectoria y el programa de posgrado elegido. Ustedes, por supuesto, pueden elegir, es decir, si son de ingeniería eléctrica, no necesariamente
van a optar por un magíster en ingeniería eléctrica, pueden querer hacer un magíster en otra cosa, en economía, por decir algo, ¿no es cierto? En energía, no necesariamente en ingeniería eléctrica, sino que quizá en energía. ¿Ah? Lo importante ahí es justificarlo, ¿no es cierto? Y mostrar esa coherencia, ¿ya? Hay que construirla, ¿sí? También hay que colocarlo, ¿no es cierto? Sí, Cristian, si tú ya tienes, ya llevas un semestre, tienes que colocarlo, bueno, colocarlo en los antecedentes, digamos, antecedentes académicos en tu currículum, que eres estudiante de magíster, ¿ya? Si ya tienes un semestre, las notas, lo que obtuviste también, colocarlo. ¿Mm? Exacto, y que muestre la factibilidad de los resultados, ¿sí? De lo que ustedes... Por supuesto, no es necesario, esto es una declaración de intereses, no es necesario, ¿ya? eh, tener todo claro, es decir, yo en mi tesis, digamos, mi trabajo de grado, mi tesis o mi investigación aplicada o mi investigación en el doctorado o mi investigación en el magíster, lo voy a hacer de esto y solo de esto, ¿ya? O sea, uno no necesariamente tiene que tener las cosas claras inmediatamente antes de entrar al doctorado, pero sí tiene que tener claro los intereses, hacia dónde va, qué áreas investigativas, ¿m? Qué motivaciones tiene, ¿sí? Y por supuesto, qué competencias tengo que me van que me hay que mostrar, ¿no es cierto? Colocar cuáles son las competencias, fundamentar las competencias con ejemplos de lo que ustedes hicieron. Participé en tal laboratorio, participé en tal publicación, en esa publicación trabajé con los resultados de la investigación. Dando ejemplos concretos, uno no puede decir solamente soy súper bueno para trabajar en equipo, ya que eso se valora, ¿no es cierto? En los programas de magíster y doctorado hay que trabajar en equipo. Pero no puedo decir soy competente en trabajo en equipo, tengo que además dar un ejemplo, dar una evidencia. Siempre tengan en cuenta cuál es la evidencia. Soy muy bueno trabajando en equipo porque desarrollé, ¿no es cierto?, participé en esta publicación en donde teníamos que trabajar de manera colaborativa, donde teníamos que resolver problemas, nos reuníamos para resolver problemas y entregamos tal producto, ¿sí? Siempre buscando una evidencia, lo que ustedes digan, si se consideran que son buenos resolviendo problemas, evidencia. Si son buenos trabajando en equipo, evidencia. La retribución del postulante al país, esa es otra pregunta que les van a preguntar, ¿ya? Y que hay que elaborarlas como un texto coherente, cohesionado, donde haya una argumentación, porque ustedes tienen que convencer a un evaluador que es del área y tienen que convencerlo. Entonces el texto que ustedes escriban no es un texto meramente descriptivo. Hice esto, hice esto, hice esto. Esta es mi motivación 1, motivación 2, motivación 3, ¿no es cierto? No, tiene que ser algo donde realmente voy destacando y voy relevando, ¿ya? Y es poco el espacio, los caracteres son pocos. Entonces, por eso la recomendación es escribir un borrador, ir revisándolo, no dejar esta tarea para el final. Bueno, ¿cuál es la propuesta de retribución y de inserción? Terminado el magíster, terminado el doctorado, ¿qué van a hacer? ¿Qué piensan? ¿Dónde se van a integrar? ¿Qué les va a dar en términos de competencia? Bueno, me voy a integrar en tal equipo, veo que podría trabajar en tales equipos, en tales instituciones, y contribuir al desarrollo científico, al desarrollo territorial de la región, social, ¿no es cierto? Y compromiso para llevarlo a cabo. ¿Dónde piensan insertarse laboralmente en relación con el área de especialización? ¿No es cierto? Que se muestre un sentido, que ustedes hagan el magíster y el magíster les va a dotar de competencias relevantes para integrarse a campos laborales
relevante y que van a hacer una contribución, ¿ya? Para responder esta parte, esta pregunta del formulario, es bueno que revisen la información del magíster al que están postulando, es decir, cuál es el perfil de egreso, ¿ya? Todos los magísteres tienen que tener un perfil de egreso que indica la proyección más o menos, ¿no es cierto?, hacia dónde. En la información de los programas aparece campo laboral también, ¿ya? Objetivos del magíster, ahí ustedes que vayan vinculando con los objetivos del magíster o del programa de doctorado. Este es otro criterio, ¿no es cierto?, que es no parametrizado, ¿no es cierto?, un criterio no parametrizado, es decir, todo esto lo va a evaluar estos criterios los va a evaluar una persona, y va a ir analizando la trayectoria académica, sus antecedentes laborales, ¿sí? Va a ir revisando cuál es el objetivo de estudio, cuál es la declaración de sus intereses, cómo van a retribuir al país. Sí, exacto, Eric. ¿En qué mejora, en qué voy a contribuir en la región o en el sector? ¿Ya? La perspectiva territorial tiene que ver, claro, en los territorios, ahora obviamente ahí está enfocado mucho más a la descentralización o digamos, a contribuir en otras regiones distintas a la metropolitana, ¿ya? Ahí ustedes van a postular a programas que están en la región metropolitana. Por lo tanto, ahí, entre comillas, hay una desventaja, porque tanta perspectiva territorial, ahí hay que enfocarlo en la perspectiva local, ¿no es cierto? Es decir, cómo contribuyen, cómo van a contribuir a las comunidades en las que se insertan, ¿ya? No van a tener digamos, la ventaja de la regionalización o de la descentralización, que también es una política pública relevante, ¿ya? Que se valora, se da puntaje si uno estudia fuera de la región metropolitana. Exacto. En todo esto hay que tener en cuenta la perspectiva sociocientífica, lo que se llama la perspectiva sociocientífica. ¿Qué quiere decir? Es decir, que cómo voy a colaborar en la mejora de la vida de otras personas, en la calidad de vida, en cómo voy a contribuir a la sociedad, ¿ya? Porque evidentemente el Estado de Chile no va a dar plata, no les va a dar financiamiento a propuestas que no se vea una perspectiva sociocientífica, ¿ya? Es decir, porque no tenemos, digamos, recursos ilimitados, no somos el país más rico del mundo, ¿no es cierto? Entonces hay lujos que no nos podemos dar y por lo tanto siempre hay una perspectiva sociocientífica que la tiene presente ANIC. Le va a dar plata a aquellas propuestas donde se ve claramente que va a haber una retribución, que hay una retribución social. Sí, por supuesto, puedes poner lo que lo va a hacer en Santiago, pero ahí también puedes colocar las comunidades, ¿no es cierto? ¿Ya? También, exacto, eso es una buena idea, Camilo, colocar colaboración, ¿ya? Colaboración con otras universidades de regiones, internacional, ¿ya? Para los del doctorado, ¿no es cierto?, que no viven en Chile, que luego de terminar el doctorado van a volver a sus países de origen, tienen que plantear cómo van a retribuir, por ejemplo, estableciendo lazos de investigación con equipos académicos chilenos. ¿Sí? ¿Cómo van a contribuir al desarrollo científico, territorial, local? Colaboración con empresas también, ¿sí? Colaboración con la industria. Efectivamente, Melissa, eso es un buen punto. Lo de Oscar, lo del horario ejecutivo no lo entendí. Voy a postular en un magíster en horario ejecutivo. ¿Qué debería decir sobre inserción laboral? Retribución, digamos, Edison, al país,
¿ya? Al país. No tienes que centrarte en Santiago. Efectivamente, al país. Y que... Ah, claro, no, evidente. Sí, Oscar, claro. Es decir, tú estás trabajando y como proyección laboral quizás, por ejemplo, que en tu mismo lugar de trabajo vas a innovar, vas a aplicar tus conocimientos, vas a generar un nuevo proyecto, ¿ya? Efectivamente, o sea, tú puedes estar trabajando ya, no hay ningún problema, y haces tu magíster y quizás vas a seguir en el mismo trabajo, pero vas a tener un plus, vas a dar un valor agregado porque vas a tener nuevas competencias. El magíster te va a dar nuevas competencias y eso te va a permitir quizás elaborar un nuevo proyecto para el área del trabajo, conectarte, ¿ya? Generar una innovación, etcétera. Entonces, el formulario de postulación, ojo, tenemos que tener en cuenta que en el formulario de postulación, las preguntas que yo les he ido planteando, que cada uno de los elementos de la rúbrica, en el fondo de evaluación que tienen los criterios, se va a transformar en una pregunta del formulario, que ustedes ya las pueden revisar, ¿no es cierto? Ingresen al formulario, vean cómo son las preguntas. Y ahí tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Qué tipo de texto estamos construyendo? Lo que yo ya le adelanté, estamos construyendo un texto que no es solamente descriptivo o explicativo. Estamos construyendo un texto que hay que además argumentar, convencer. Y ahí está la función comunicativa que tiene este texto. ¿Qué buscamos conseguir? Buscamos conseguir que obviamente respalden nuestra propuesta, nos den el financiamiento para que podamos hacer la tesis, podamos cursar el programa, ¿no es cierto? Podamos hacer la tesis de magíster o la tesis de doctorado. Y para eso, ¿cómo lo logramos? Bueno, lo logramos haciendo una buena postulación, ¿sí? No una postulación que la dejamos, ¿no es cierto?, así a media, que no la revisamos, por eso hacer una postulación con tiempo. El 10 de enero se cierra la postulación, entonces hay que ir avanzando en estos elementos, ¿ya? Fíjense que la primera pregunta les va a preguntar lo que yo les decía, por contextualizar el CV, las actividades de docencia, de investigación, antecedentes laborales, ¿sí? Y ahí se divide en subcriterios, ¿sí? Justamente acá la información entregada por el postulante en dicha respuesta tiene la finalidad de contextualizar los antecedentes de actividades laborales y de investigación presentada en el currículum. Aquí es el momento para describir lo que ustedes presentaron en el currículum, destacar aquello que es bien relevante, que es importante, ayudantías, etcétera. ¿Ya? ¿Qué se valora acá? Aquí hay un ejemplo de esta primera pregunta. ¿Qué se valora? Se va a valorar varias cosas. Ya les voy a mostrar el ejemplo. Que ustedes que hayan antecedentes acerca de docencia, que haya una relevancia de las actividades realizadas, ¿ya? Etcétera, lo que ya habíamos hablado. Claro, el objetivo, hay una parte, Edison, donde uno tiene que completar los objetivos del programa y ahí se colocan los objetivos general del programa de estudio, pero es una parte distinta. Hay una parte en el formulario que les va a preguntar sobre los antecedentes del programa que ustedes quieren postular o al que ya están postulando, ¿ya? Que obviamente que es importante que estén aceptados o se está tramitando su aceptación, ¿ya? Y para eso tiene que haber una carta del programa que indique que ustedes formalizaron la postulación, que se están revisando su antecedente, ¿ya? O tener la carta de aceptación, ya estoy aceptado en el programa. Esta es la primera pregunta. La primera pregunta les dice, presente una breve descripción de sus principales actividades de docencia e investigación, destacando su rol en ella, sus principales logros y el contexto dentro del cual se desarrollaron. ¿Ya? Y acá ustedes tienen, ¿no es cierto?, un ejemplo, ¿ya?
Aquí hay un ejemplo real de una persona que se ganó la beca, ¿sí?, para estudiar un magíster en didáctica de las ciencias. ¿Mm? Y se presenta, aquí en esta parte contextualiza el CV. Fíjense que va destacando, ¿no es cierto? Soy licenciada en educación. Eh, no hay gran diferencia, ¿ya? No hay gran diferencia entre ser aceptado o estar en proceso de tramitación. Lo importante es que tengan el respaldo, ¿ya? Es decir, carta de aceptación o carta de que se está tramitando que postulaste formalmente y que se están revisando. Obviamente que si después el programa te dice no aceptado, obviamente la beca no te va a servir, ¿ya? Porque para la beca tienes que plantear, o sea, tienes que presentar que está aceptado y tienes que iniciar el programa en un límite de tiempo, ¿ya? Pero no te va a afectar en el fondo si no está aceptado, porque por fechas del programa se está tramitando, ¿ya? ¿Ven? Aquí dice, bueno, trabajo, soy licenciada, aquí coloca qué es lo que es licenciada en educación, es profesora de educación básica, trabajo como profesora en un colegio, además soy secretaria general de la Sociedad Astronómica de Valparaíso, o sea, además eso participa en sociedades científicas. Eso también es relevante, si uno participa, ya es miembro de algún grupo, etcétera, todo eso se valora. ¿Qué es lo que hice? Mire, fui ayudante en las cátedras de construcción del conocimiento infantil. Ha participado en diferentes proyectos relacionados con la didáctica y con la ciencia. Fui ayudante de tal proyecto, Costa Digital PUCB. Tus competencias en ciencia, fui parte de la coordinación. Aquí va contextualizando el CV. Y va diciendo, bueno, una cosa es lo que yo presento en el CV, pero además aquí le permite al evaluador entender, ya fue ayudante, participó en proyectos, además que fue un proyecto que se hizo en conjunto con la Universidad de Salamanca, fue personal técnico en otro proyecto, si ustedes fueron ayudantes o personal técnico o cumplieron una asesoría en algún proyecto, sea Fondesit, Fondef, Fondar, lo que sea, los proyectos Corfo, es relevante. Tiene que tu proyecto, digamos, tu objetivo, tus intereses, tienen que estar, digamos, ser afines a las líneas y del programa al que estás postulando, ¿ya? Los programas de magíster declaran cuáles son sus líneas de investigación, cuáles son sus grandes áreas de trabajo, cuáles son sus ámbitos de formación, ¿ya? Pero obviamente esos son paraguas bastante amplios donde tú puedes colocar tus intereses. Pero obviamente, si es algo muy diferente a lo que trabaja la universidad, obviamente no corre, ¿no es cierto? No va a haber una buena afinidad, digamos. Pero sí, tú puedes proponer cosas y trabajar temáticas dentro de el programa de doctorado, ¿ya? Siempre que se inscriba dentro de las líneas del programa de doctorado, ¿ya? Sí, porque obviamente si, por ejemplo, me interesan a mí las ciencias planetarias, el vínculo, por darte un ejemplo, entre la geología y la astronomía, pero si el programa no desarrolla esa área, no tiene mucho sentido que yo postule porque no va a estar el área de ciencias planetarias. ¿Se fijan? No tiene mucho sentido que busque, pero sí está dentro ciencias planetarias y dentro de ciencias planetarias caben muchas cosas, ¿no es cierto? Hasta química, por decir algo, química de los planetas, por inventarte algo, por supuesto. Eso es lo que tienes que ver, en qué manera, en qué grado hay cierta concordancia.
¿Mm? Bueno, todo esto es lo que se valora, haber participado en proyectos, ferias, emprendimientos, concursos, etcétera. Todo eso se valora, se va a valorar la trayectoria académica y en magíster, por supuesto, también la trayectoria laboral. Por supuesto, en magíster se entiende que no es que van a tener una gran trayectoria, ¿no es cierto? Por eso tienen más peso otros elementos. Pero sí todo lo que ustedes hayan realizado en términos de ayudantía, de participar, de haber colaborado con equipos, con foros, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta que son elementos que se valoran. Si fueron a congresos, si participaron en congresos, etc. Fundamentación del objetivo de estudio e intereses, ¿ya? Aquí, claro, tengo que fundamentar cuál es mi objetivo de estudio y cuál es mi línea de investigación, ¿sí? Acá se refiere al objetivo de estudio propiamente tal y no a objetivos personales. Lo que hablábamos, que en el fondo también sea factible la propuesta y el conocimiento, y que tengan un conocimiento del estado del arte de la disciplina, ¿sí? Hay que demostrar un conocimiento más o menos del campo. Como les digo, no tienen que tener claridad absoluta, quiero hacer esto, ¿ya? Lo que sí hay que tener claridad más o menos en el área, conocer el campo, ¿ya? Etcétera. ¿Sí? Si uno es, no sé, geólogo y quiere irse a hacer un magíster en el área de economía, ¿ya? No es, o sea, perfecto. Y qué bueno que haya interdisciplina. Pero por supuesto, yo como geólogo tengo que haber dado una mirada al área de la economía, ¿no es cierto? Saber más o menos de qué se trata el campo, no saber nada, ¿ya? Pero como les digo, ¿no es cierto? No es que usted, porque si no, o por algo quieren hacer ese magíster, porque quieren profundizar, ¿ya? Entonces, importante esta pregunta. Fíjense que esta pregunta les va a pedir presente su objetivo de estudio y o sus intereses de investigación, ¿ya? O de desarrollo aplicado, la originalidad de los mismos y los resultados e impactos científicos y aplicados esperados. ¿Ya? Y se fijan aquí, fíjense, hay citas. Como les digo, uno no puede, tiene poco espacio. Hay que aprovecharlo bien. Es importante generar algunas citar, porque eso va demostrando que ustedes conocen el campo, o conocen algunos autores relevantes del campo y están interesados. Se fijan aquí, en Chile, esta postulante, en Chile existe una necesidad creciente por mejorar la educación. Ya, ahí, perspectiva sociocientífica al tiro, dio en el clavo. O sea, el evaluador, uno como evaluador dice, ya, está consciente de que como país tenemos ciertas problemáticas, ¿ya? Y eso se valora, se va a valorar, ¿ya? Y a todo nivel, ¿no es cierto? Ustedes en todas las áreas hay problemáticas y hay problemas países. Y para qué decir en el área, acá les estoy dando un ejemplo de, digamos, del área que también nuestra facultad desarrolla, que es la parte también más educación de la ciencia, pero también en toda la área, y qué decir en la área de las ciencias físicas y matemáticas, todos los problemas que hay a nivel país que se requieren solución. Energía, etcétera, ¿no es cierto? Energía, minería, geociencia, atmósfera, etcétera. Toda la área, ingeniería. En Chile existe una necesidad creciente por mejorar la educación. El rol de los profesores en este contexto debe ser generar conocimiento de su propio quehacer a través de investigación en el aula que produzcan resultados concretos a partir de la realidad educativa chilena. La transformación de los docentes en investigadores en su práctica pedagógica, sin duda, brindará grandes beneficios al sistema educativo. Sólida, ¿no es cierto? Es decir, tiene claridad, tiene un diagnóstico. En este contexto me propongo estudiar el aula de ciencias naturales. A nivel general me gustaría analizar
los recursos que utilizan los docentes, ¿ven? Lo que les gustaría, lo que pretende estudiar. No significa, no, esto no está escrito en piedra. Obviamente que ustedes después entran al magíster, conocen otras cosas y pueden cambiar, ¿ya? Pero tienen que tener más o menos claridad alguna claridad de lo que les gustaría hacer, ¿sí? Por eso hay que ver cuál es el programa, qué ámbitos de formación tiene, qué es lo que le ofrece. Particularmente me interesan los recursos verbales y no verbales que se utilizan para acercar los conocimientos a los niños y el modo en que la estructura y la utilización de esto influyen en la adquisición de contenido y desarrollo de habilidades. A partir de este análisis se buscará entregar herramientas a los propios docentes estudiados para que puedan analizar su propio quehacer. La importancia de los recursos didácticos que se utilizan en el aula es vital para lo que actualmente se denomina alfabetización científica. ¿Ven? Hay términos claves de la disciplina, del área, ¿ya? No podemos poner muchas citas, no hay mucho espacio, ¿ya? Pero hay que buscar estratégicamente, ¿sí? Esta nueva forma de entender la formación en ciencias va más allá de los saberes enciclopédicos respecto al conocimiento científico, sino que se funda en el desarrollo de habilidades que subyacen al quehacer de la ciencia. Entre ellas el razonamiento lógico, la observación crítica del entorno, la formulación de preguntas e hipótesis, la interpretación a partir de inferencia, la argumentación razonada, la explicación de fenómenos complejos, entre otros. Fíjense, la escritura experta es explícita. Ustedes se están posicionando. Mi propuesta de estudio, derivada de mi experiencia en proyectos de investigación, vinculo con mi currículum, consiste en analizar el uso de los recursos que construyen, escogen y utilizan los docentes. Exacto, una primera aproximación. Exacto, Eri. Mi aproximación, ¿no es cierto? Mi propuesta se relaciona o estaría acá o quizás voy a una primera aproximación, por supuesto. Y un magíster no va a responder, no, exacto, ni los doctorados resuelven todo, ¿no es cierto? Pero contribuyen, hay una contribución. ¿Se fijan? Y se va posicionando. Entonces, el evaluador no se deja impresionar, digamos, no se deja impresionar negativamente. Al leer esto no hay nada que le haga ruido y dice, y no baja el puntaje, se mantiene en el 5. Se mantiene en el 5 porque dice, ya, tiene claro, se posiciona, conoce el campo, cita, dice cuál es su propuesta de estudio, plantea lo que se va a proponer estudiar, más o menos tiene ciertas claridades. ¿Sí? Y luego está la pregunta de la declaración de intereses y motivaciones personales del postulante para seguir estudios de posgrado. ¿Por qué? Y ahí vinculándolo con su trayectoria, su proyección académica o su proyección laboral, vinculación con la industria, vinculación con el mundo, ¿no es cierto?, del trabajo, vinculación con el mundo social, comunitario, etcétera. Vinculación con la divulgación científica, con la educación, con el desarrollo del país, ¿sí? Y fundamentación de las competencias del postulante y cómo estas competencias te van a ayudar a cursar exitosamente el programa, que eso es algo que los evaluadores se están preguntando. ¿Esta persona realmente va a cursar con éxito el programa? Entonces, todo el conjunto tiene que ser coherente para que efectivamente uno pueda convencer que efectivamente va a seguir el programa. Por eso la tercera pregunta les va a pedir fundamente las razones por las cuales quiere proseguir estudios de posgrado y cómo éstas se relacionan con la elección de la institución y del programa de destino. ¿Ya? Y acá tienen que ir vinculando, ¿sí? Como señalan mis antecedentes, en los últimos 4 años he tenido la posibilidad de participar en proyectos de investigación, de colaborar en 2 cátedras a través de una ayudantía y de ejercer como docente en el sistema educativo.
Asimismo, me ha acercado el conocimiento científico y he llegado a la convicción de que es necesario tender puentes cada vez más sólidos entre la investigación, la ciencia y la sala de clase. Este proceso me ha permitido darme cuenta de la necesidad de profundizar en mis conocimientos en el área de pedagogía. En este sentido, como ya he dejado entrever, considero que es necesario contar con más profesionales capaces de utilizar enfoques creativos para acercar a los niños a los conocimientos científicos de manera activa y crítica. En este contexto, cursar el programa de magíster en didáctica de las ciencias experimentales me permitirá no solo profundizar mis conocimientos, está argumentando, está convenciendo, me entregará herramientas para abordar mi quehacer pedagógico, sino que también me va a brindar la oportunidad de participar de forma más activa en proyectos de investigación que busquen generar conocimiento en torno a la forma en que los docentes pueden abordar las ciencias naturales en el aula. He escogido este programa de magíster por dos motivos, súper claras. Dos motivos. Por un lado, es el único programa acreditado en Chile en que se estudian particularmente los temas en que he enfocado mi incipiente carrera académica, y cabe destacar que los docentes cuentan con posgrado específico en el área que avala la calidad del programa. Por otro lado, he escogido este programa frente a otro extranjero debido a que ¿Mm? Lo que prometió, dijo voy a dar dos motivos, los da los dos motivos. Va guiando. Tenemos que ir guiando a la audiencia, a nuestra audiencia, que va a ser este experto que del comité, ya del área, del magíster, ya que va a ser de otra universidad. Por supuesto, si ustedes están postulando a la Chile, ¿no es cierto?, a nuestra escuela, van a evaluar, son evaluadores de otras universidades. Y la propuesta de retribución, de inserción y el compromiso con la divulgación de la ciencia, ¿ya? Y aquí ven un ejemplo ya, y van conectando. Como ya he señalado, la formación especializada es una necesidad real del sistema educativo, perspectiva sociocientífica. A través de la investigación en la que he podido participar, esto se ha hecho evidente para mí. Estudiar un magíster en el área de la educación sin duda me reportará beneficios personales, como eventuales posibilidades laborales nuevas. No obstante, me he trazado como objetivo personal contribuir desde mi profesión e identidad docente al desarrollo de conocimiento en el área didáctica. En este sentido, me interesa particularmente participar en la construcción de redes entre docentes y académicos a través de la investigación, con el fin de colaborar en la construcción de un saber docente nacional. Esta tarea necesita de docentes e investigadores de todas las disciplinas que repiensen el quehacer pedagógico. Cabe destacar que al interior de la PUC-B, este año se ha formado un equipo interdisciplinario del que soy parte, que busca coordinar y compartir conocimientos que surgen desde la investigación al interior de las salas de clase. A partir de mi formación de posgrado, podré aportar desde la especialidad de la didáctica de la ciencia, tanto al equipo de investigación en el que ya participo, como en esta última instancia. Ahora bien, por otro lado, tal como consigné en mi antecedente, ir vinculando con los antecedentes, participo de la Sociedad Astronómica de Valparaíso. Esta institución sin fines de lucro realiza actividades de la década de 1950 que apuntan a la difusión de la ciencia y ¿Sí? Entonces, esos son elementos importantes a tener en cuenta. ¿Se fijan? Compromiso para llevar a cabo esta retribución, cómo piensan insertarse y siendo claros en relación con esto. Entonces, estos textos no se pueden escribir de un día para otro, tienen que ir elaborándolos, pensándolos, ir viendo qué van a destacar, seleccionando, porque hay una cantidad de caracteres, no se pueden pasar porque el sistema no les va a dejar más palabras, pero esas palabras hay que ser súper estratégicos. Me dieron 1000 caracteres, en 1000 caracteres destaco lo que es más importante. Y esto es lo de la carta de recomendación que ya lo hemos hablado, ¿no? Importante, las cartas ya tienen que estar pedidas a esta altura, ya tienen que haber hablado con las personas, si no lo han hecho, háganlo ya, ¿no es cierto? Contacten a las personas que les den las cartas, ¿ya? Y las bases. Es imprescindible que los postulantes soliciten las referencias
antes de registrar las respectivas casillas electrónicas en el formulario en línea. Es de responsabilidad de los postulantes asegurarse que las cartas sean enviadas en los plazos señalados, ¿ya? Leer las bases de cabo a rabo. Las bases ahora además son muy amigables de leer, tienen colores que indican los diferentes aspectos de las bases. Tienen que leerlas de forma completa, tienen que ceñirse a las bases. Revisen con cuidado el anexo 1, que es el instructivo de evaluación de la beca de magíster, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Y ya hemos hablado de las recomendaciones para la escritura del formulario, que en el siguiente taller podemos seguir profundizando en aspectos de escritura. Ahí está la tarea. Yo les dije que les iba a dejar una tarea para la próxima semana. La tarea es que traigan sus textos, ¿ya? Del formulario. ¿Sí? Traigan sus textos ya del formulario. Hay una parte que dice antecedentes de magíster que ya están cursando. Hay una parte que información adicional, ya no me sé el nombre en específico, pero debiera haber una parte donde ustedes pueden colocar cosas. Hay una parte donde tienen que colocar cosas obligatorias. Y hay otra parte donde les dejan colocar elementos que ustedes quieran colocar. Ahí pueden ocupar esa sección y agregar algo, ¿ya? Hay que revisar, yo no me he metido al sistema. Voy a ver si me meto, si puedo meterme al sistema como así como postulante. Sí, no sé si son muy distintos. A ver, déjenme terminar la parte de... Ya, eso en el currículum. Actividades extraprogramáticas, tiene que haber una parte en el currículum para colocar algunas actividades extraprogramáticas, ¿ya? Y ustedes pueden mencionarlo, sirve para mencionarlo en la parte de competencias, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes dicen, soy perseverante, termino por ejemplo, me caracterizo por terminar las cosas que emprendo, esas competencias, evidencia, recuerden que yo siempre les digo, evidencia. Bueno, es que participo, soy seleccionado en una disciplina deportiva, ahí, ¿se fijan? Y ahí ayuda. Claro, porque el evaluador dice, ya, es seleccionado de tal disciplina deportiva. Eso, evidentemente, el deporte te da competencias que son fundamentales, transversales, ¿ya? Trabajo en equipo, metas, cumplimiento de metas, etcétera, ¿ya? En esa sección, cuando es más la parte más personal, ahí podrían ponerlo y traten de ubicarlo en el currículum. En alguna parte debe darles espacio para colocar eso. Y si no, no es importante. El formulario tiene un contador. Tiene un contador, les va a decir cuando se pasaron. ¿Ya? Los becas nacional e internacional no creo que sean muy distintos a los formularios, pero sí son concursos distintos, ¿sí? Y puede que haya cambios. Por eso hay que revisar las bases. Lo que estamos revisando nosotros acá es doctorado nacional y magíster nacional. Sí, el certificado de cumplimiento curricular es un antecedente importante, te sirve, pero acuérdate que los elementos obligatorios que te piden, eh, tiene que indicar la nota, ¿no es cierto? Según las bases hay un elemento que te pide. Miren, revisemos las bases. Entonces, ahí ya estamos terminando ya, pues se nos acabó el tiempo. Pero tenemos otro taller, hay 2 sesiones más, y en las bases sale lo que tú tienes que tener, ¿ya? Como documentos obligatorios. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tienes que tener en cuenta eso.
Ahí están las incompatibilidades, beneficios de la beca. Arriba te dice postulación al concurso, formulario de postulación, que es el que lo estamos revisando. Y aquí está lo que tienes que tener: la copia del grado académico de licenciado o título profesional o equivalente, ¿ya? Tienes que tener el certificado de ranking de pregrado, ¿m? O el formulario ad hoc, ¿no es cierto? Todos los postulantes deberán acreditar el promedio de nota final de licenciatura o de título profesional o equivalente, expresado en la escala de 1 a 7. Dicha nota deberá aparecer expresamente en alguno de los documentos señalados, en los numerales 794, 795, o en la concentración de notas de la misma carrera que la licenciatura o el título profesional y el ranking presentado, emitido por la institución de pregrado en escala de nota de 1 a 7. Dicha acreditación es obligatorio aun cuando el postulante cumpla con uno o ambos requisitos señalados en el numeral 4.3. ¿Sí? La nota solicitada se refiere a la nota final obtenida por el estudiante al finalizar el programa de estudios de pregrado. No se aceptarán notas intermedias ni promedios acumulados parciales de estudios inconclusos o de posgrado. En caso del programa de estudio que los postulantes indique claramente la nota final que corresponde si la certificación presentada en la postulación no es clara en distinguir la nota final de licenciatura, la postulación quedará fuera de base. ¿Ya? Eso tienen que revisar para que cumplan con la nota, ¿no es cierto? Esta parte, el numerales, los numerales que les indican, tiene que estar claramente cuál es la nota final. Gastón, tú tenías la mano levantada. Sí, ahora, perdón, es que había escrito mi pregunta. ¿Ya? Ah, sí, mi pregunta era por la grabación de esta frase, que gracias por cierto, pero ¿dónde se iba a quedar o no le iban a Sí, mandar se el las va mail a o algo así? mandar a todos los inscritos, se las va a mandar Alejandra, ¿ya? Ya, Mañana. bacán. O sea, no Eh, mañana porque es feriado, probablemente el lunes. ¿Mm? mm, y otra cosa es que en las bases concursales dice en el numeral 7.9.10 que, ¿Mm? o sea, en la página del ANIP, del, me pide la vigencia o el certificado de residencia vigente, pero no ¿Ya? aparece en las bases concursales y tampoco aparece con el signo como si fuera obligatorio. Entonces, tengo una duda si es Pero eso es, requerido, incluso aunque uno tenga nacionalidad chilena, no, 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 eso es para ya, postulantes extranjeros. Si tú ya, tienes cédula chilena, no hay problema. Esto ya. es el certificado tú dices certificado de vigencia, de permanencia definitiva en Chile, vigente, en el caso de postulante Ah, entonces, extranjero, ¿ya? Los extranjeros, claro, tienen que presentar que es un documento otorgado por la Jefatura de Extranjería y Policía Internacional y debe sí. mencionar expresamente, ya, pero eso es Ah, para ya, los vale, extranjeros. vale. Eso era nada más. Ya, de nada. Ya, no sé si hay alguna pregunta que se me quedó. Claro, hay unos formularios, el formulario 1. No, no es lo mismo. El de cumplimiento curricular no es el mismo que... Sí, ya, básicamente eso. Ya, efectivamente. Entonces, eso es, digamos, los documentos, revisen las bases. Entonces, les dejo esa tarea, revisen las bases, vean si tienen otras dudas, las cosas que sean documentos, digamos, pidan asesoría a la escuela de posgrado, digamos, en específico, si necesitan algún formulario que no, como lo que les decía yo, la equivalencia de las notas, ¿ya? Em, todo eso. Ahora, formulario 1, formulario 2. A ver, veamos el formulario 1, formulario 2.
hay formularios. Claro, es que lo que pasa es que los formularios son cuando tú no tienes algo. Por ejemplo, carta de la universidad que imparte al magíster acreditado, ¿no es cierto? O bien el formulario número 2. ¿Te fijas? Tú tienes que tener la carta de que estás aceptado. Si no tienes la carta, tendrías que tener el formulario número 2, pero es O, ¿ya? Por eso no es obligatorio. Y a ver, ¿y el 1? El 1 no lo encuentro. El formulario 1, no sé a qué se refiere el formulario. ¿Será el formulario número 1? Ah, acá está. Claro, para la correcta certificación de la información solicitada puede usar el formulario 1. Esto es para acreditar la excelencia académica. Claro, eso es para lo que yo les digo la escala de notas. Cuando ustedes no tienen los certificados que indican claramente nota de 1 a 7, ahí tienen que recurrir al formulario número 1. ¿Ya? Pero si está claro en su formulario, depende de la universidad, porque, claro, si están postulando con récords que son de universidades extranjeras, claro, necesariamente van a necesitar el formulario número 1. Claro, Edison, en tu caso, no tienes un certificado que diga nota 1 a 7, entonces tienes que tramitar el formulario número 1 en la escuela de posgrado, ya para que te ayuden con esa equivalencia en tu caso. Hola, una consulta. Sí. Junior, adelante. Sí, hola, una consulta. Gracias primero por la explicación. Yo tengo una consulta. Adicionalmente, digamos, a la beca, ¿puedo postular a una beca, digamos, de AXI o otra beca de programa, digamos, internacional que permita cubrir parte o, bueno, parte en realidad de los costos que no son cubiertos en el magíster o en el doctorado? Veamos las incompatibilidades. Yo te diría al principio que parece que no hay problema, pero hay incompatibilidades. Hay una sección que se llama la sección 5, que es de incompatibilidades. Ya, entonces ahí puede que te aparezca, pero parece que aquí están las incompatibilidades. Esta es del doctorado, pero aquí también tiene que, en el de magíster, incompatibilidades. No podrán ser beneficiarios de la beca Magíster Nacional aquellos que tengan calidad de beneficiario de otra beca con financiamiento del sector público, ¿ya? O sea, que tengas otra beca del gobierno chileno, ¿ya? Aquellos que ya hayan sido beneficiados por alguna otra beca. Aquellos que a la fecha mantengan compromisos pendientes o deudas. Eso, revisa la parte de incompatibilidades, pero al parecer no. Al parecer no. ¿Sí? Pero eso es lo que, obviamente no puedes tener dos becas del Estado chileno, ya, eso sí. Sí, justo, correcto, justo eso iba, ¿no? O sea, la idea no es no Sí, tener dos becas, sino, bueno, tratar de esos afianzarte son, un poco económicamente, ¿no? claro, pero esas son las incompatibilidades, digamos. O sea, revisa ahí que no, pero al parecer, digamos, otro tipo de beca que no sea, no sé, una beca, digamos, no sé, que da por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos y tú postulaste y te la ganaste, no debería haber problema, pero porque no es plata, digamos, de beca del Estado chileno, ¿ya? Pero revisa bien las incompatibilidades, digamos. Sí, sí, genial. Gracias, más bien, por la ¿Sí? información. Ya. Súper. Les dejo mi correo.
Les dejo mi correo y bueno, en la carpeta también. Ahora, claro, yo eso de... Entonces lo que tienes que hacer, Edison, porque eso es algo muy específico de los formularios obligatorios, digamos, de la documentación obligatoria. Ahí les dejo mi correo para que consultas específicas que tengan. Tienes que preguntar en la mesa de ayuda, ¿ya? Que están obligados a responderte, ¿ya? Entonces ahí te tienen que dar, digamos, la solución, porque si no, si tampoco te pudieron dar el formulario en la escuela de posgrado, tienes que preguntar cómo se hace, porque tiene que haber alguna forma. ¿M? Entonces ahí Anit te puede orientar. ¿M? Entonces ingresen las consultas, no se olviden de eso. Todas las consultas que tengan, ingrésenlas, ¿ya? Yo no soy voz autorizada, lo estoy solamente apoyando, dando ejemplos, comentando mi experiencia, lo que ya sabemos porque hemos analizado, como les decía, ya tenemos ejemplos, tenemos experiencias de otros becarios que se han ganado la beca, ¿ya? Pero las bases concursales ante todo, de cabo a rabo, manejarlas muy bien y ingresar las consultas a ANIT, porque ANIT es la que da la beca, ¿ya? Y es la que va a firmar el convenio con ustedes y después ustedes se ganan la beca y les va a exigir las cosas y todo, ¿ya? Yo no soy voz oficial, ¿ya? Entonces puedo cometer errores también y decirles algo por no conocer todo, porque no conozco todo el panorama, ¿m? ¿Ya? Entonces, por eso hagan las consultas. Que estén muy bien, éxito, y nos vemos el próximo miércoles, ¿ya? Vengan con las tareas que les di, ¿ah? Para que avancemos. Que Gracias. estén muy bien. Chao, chao. Gracias, que les vaya bien. Igual a todos, a todas y todes. Chao, gracias. Chao, chao.